Buenas noches a todos. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina por la invitación a esta sesión. Soy el doctor Jorge Arturo Nava, presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología, y me permitiré tocar con ustedes rápidamente la técnica segura de bloqueos regionales, algunos mitos y realidades. Hablamos de anestesia neuroaxial o de bloqueo neuroaxial cuando accedemos nosotros al espacio peridural espinal, propiamente el espacio subaracnoideo, o bien cuando utilizamos una técnica combinada, es decir, que abordamos los dos espacios al mismo tiempo. Algunas de las indicaciones para hacer este tipo de abordajes, pues bueno, son con objetivos analgésicos, anestésicos, algunas veces diagnósticas, cuando tomamos líquido cefalorraquídeo, o incluso terapéuticas en el uso de algunos casos de quimioterapia. Desde el punto de vista anestésico, pues evidentemente nosotros podemos abordar todo el neuroeje desde cervicales hasta lumbares, prácticamente a través del espacio peridural y del espacio lumbar, pues, subaracnoideo, lo más indicado es hacerlo por debajo de la lumbar 1-2, que es en el adulto donde termina el cono medular y donde podemos acceder de forma segura al espacio subaracnoideo. ¿Qué principales complicaciones tenemos en este tipo de abordaje? Bueno, pues podemos tener cefalea pospunción, anestesias espinales altas cuando en lugar de acceder al espacio peridural accedemos al espacio subaracnoideo y administramos grandes cantidades de anestésico local. Podemos tener lesiones nerviosas, podemos tener dolor de espalda, puede haber cefalea pospunción, retención urinaria, síndromes neurológicos transitorios, toxicidad sistémica por anestésicos locales, hematomas espinales epidurales y la presencia de infecciones. Podemos tener meningitis más frecuentemente cuando se aborda el espacio espinal o subaracnoideo, y cuando se aborda el espacio peridural lo más frecuente es que tengamos abscesos, como lo que se muestra en esta imagen. Desde el punto de vista estadístico, el riesgo de complicaciones infecciosas es de uno entre 40,000 procedimientos, de acuerdo a estadísticas del Reino Unido. Y, por ejemplo, en una serie de casos se han observado 15 abscesos epidurales en 700,000 procedimientos, es decir, el riesgo de infección pues, realmente es bajo. Ahora, hablando de la técnica correcta de bloqueo neuroaxial, pues lo ideal es que hagamos lavado de manos, que usemos gorro, cubrebocas, ropa quirúrgica estéril, uso de guantes estériles, adecuada asepsia y antisepsia con materiales adecuados, procedimientos realizados con equipo nuevo y estéril, uso de fármacos apropiados por la vía correcta y pues siempre vigilar a nuestro paciente en todo el perioperatorio, no solamente en el post, sino en el pre, en el trans y evidentemente 48 horas posteriores a su recuperación. En estas fotografías lo que quiero que observen ustedes es que desde el punto de vista de la práctica, lo ideal es lo que les acabo de mostrar, pero en la práctica es muy frecuente ver compañeros que utilicen solamente guantes y en muchos de los casos se obvia el resto del equipo de protección y más adelante vamos a hablar. Evidentemente la parte angular de la técnica anestésica pues es el lavado de manos, ¿no? Es hoy por hoy la herramienta más potente que tenemos para evitar infecciones y algo que siempre se debe tener en mente es que el uso de guantes estériles no sustituye el lavado de manos. A veces por la premura, por la prisa que se lleva de poner el bloqueo neuroaxial, se puede llegar a evitar el uso de lavado de manos. Y esto no es correcto, ¿no? El mito sería, pues, que todos los anestesiólogos y en general el personal de salud realizan el correcto lavado de manos. Sin embargo, esto sigue siendo aún un talón de Aquiles en el sistema de salud. No todos conocen la técnica adecuada, no todos la hacen y sobre todo no todos conocen los 5 momentos en los que se debe de hacer el estudio de manos, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, buscando información, bueno, este estudio australiano estima que el 3.6% de los anestesiólogos no se lavan las manos previo al procedimiento. Entonces es algo que tenemos que seguir trabajando y mejorar. En cuanto al uso de equipo estéril, bueno, el uso de guantes, como ya decíamos, no solamente es que proteja al paciente, sino además también protege al anestesiólogo. Es un uso bidireccional. Aunque no existe un consenso en el uso de una bata estéril, sí se ha visto que el uso de equipo estéril y de ropa quirúrgica disminuye la tasa de infecciones, ¿no? De un 9.6 a 7.6%.
y en los estudios que han vigilado esta asociación, reportan que la mayoría de los organismos que se pueden encontrar pues van relacionados a estafilococo coagulasa negativo. Y entonces, aunque la evidencia es aún insuficiente, sí se considera un punto de buena práctica clínica. En otros estudios se ha visto que el equipo completo reduce la incidencia de infecciones, ¿no? Ya decíamos de un 7.2% a 2.3%, lo cual si se extrapola, esto se hizo principalmente en estudios en los que se ponían catéteres venosos centrales y luego se extrapoló a anestesia regional. Y entonces se ha visto que de 718 se disminuye a 227 infecciones por cada 10,000 procedimientos. Y entonces la relación de infecciones neuroaxiales con respecto a la colocación de catéteres, que tenemos una infección neuroaxial por cada 718 catéteres colocados. En otra serie, por ejemplo, de 4 casos de meningitis que se publicaron después de anestesias espinales, se debieron al uso incorrecto de cubrebocas en el anestesiólogo por infecciones faringias y se documentaron en organismos como Staphylococcus aureus o Streptococcus aureus. Entonces, además del uso correcto de gorro, cubrebocas, lo más importante es tener tapada la boca, la nariz y sobre todo, pues verificar que el anestesiólogo no cuente con alguna infección activa, ¿no? El mito sería que todos los anestesiólogos pues utilizaran equipo completo como se ve aquí en la figura, es decir, que usaran ropa quirúrgica estéril, guantes, cubreboca bien colocado y gorro. La realidad es que hoy por hoy en muchas sedes hospitalarias seguimos entrenando, incluso residentes, en que solamente utilicen guantes y hagan el bloqueo neuroaxial. Y todo esto, pues evidentemente tiene impacto en lo que hacemos todos los días. En cuanto a la técnica correcta de desinfección, el antiséptico ideal es aquel que tiene una acción inmediata, un efecto residual persistente, que no es tóxico, que no es alergénico, que no irrita. Lo ideal sería usar alcohol al 70% combinado con clorhexidina. Y entonces en las diferentes revisiones que se hacen, por ejemplo en Cochrane 2015, la clorhexidina en el 0.5 se asocia a menor tasa de infección del sitio quirúrgico. Utensilio que normalmente existe en los quirófanos, el famoso Cloraprep, que es la clorhexidina al 2%, no se recomienda para uso de asepsia y antisepsia en el bloqueo neuroaxial porque por la alta concentración de clorhexidina se puede asociar a la uveitis por contacto. Y en otras revisiones, el uso de clorhexidina contra iodopovidona se asocia a menos tasas de infecciones, ¿no? Un riesgo relativo 0.45 con clorhexidina con respecto a 0.7 con iodopovidona. El mito, pues, es que cualquier solución sirve para la realización de asepsia y antisepsia en anestesia neuroaxial. Yo he visto que en muchos hospitales utilizan desde isodine, mertiolate, hasta simple alcohol, y la realidad es que lo que deberíamos de utilizar, o lo que la evidencia nos dice, es que debería de ser alcohol al 70%, combinado con clorhexidina al 0.5%, en un movimiento de ida y vuelta por 30 segundos mínimo, y dejar secar 2 minutos. Y entonces esto nos lleva a otro punto que es importante, siempre darle el tiempo adecuado a la colocación del bloqueo neuroaxial. Muchas veces en el día a día, por la premura y la rapidez con la que el equipo quirúrgico necesita empezar a operar, se minimizan estos pasos y pues evidentemente existe un riesgo mayor de infección. El otro punto que se tiene que evaluar pues es evidentemente los factores que puedan favorecer la presencia de infecciones en la técnica de anestesia neuroaxial, como factores de inmunosupresión, diabetes, obesidad, presencia de abscesos, uso de drogas, bacteremias y la presencia de catéteres de larga duración, tanto centrales como urinarios o de cualquier otro tipo. Se recomienda que exista una vigilancia estrecha de los catéteres y evitar la contaminación de los mismos, y siempre utilizar los filtros de colocación de catéteres. Prácticamente en la actualidad todos los equipos de anestesia neuroaxial traen filtro. La verdad es que a veces se obvia la posición del filtro y esto no debe ser así porque evidentemente es una barrera de protección. Utilizar la profilaxis farmacológica quirúrgica que todos conocemos y utilizar siempre una cobertura transparente de la inserción del catéter para evitar el uso de cinta adhesiva que favorece la irritación y la contaminación e inflamación. Este es un punto bien importante porque muchos anestesiólogos están familiarizados con utilizar incluso cinta adhesiva y entonces a veces la cinta adhesiva no cumple las características de esterilidad
y podría ser también un factor que contribuye a la presencia de infecciones. Hoy por hoy existen parches que incluso ya traen gel de clorhexidina y que esto sería como que lo más adecuado para proteger nuestro catéter en el caso de utilizar algún catéter epidural. El uso de bupivacaína al 0.5% y lidocaína al 2%, pues inhibe también la presencia de microorganismos, por lo tanto, siempre infiltrar la piel va a ser un factor protector en contra de la presencia de infecciones. Y por último, ya para terminar, decirles que, bueno, también un grave problema es el uso de fármacos off-label, ¿no? En la actualidad, aquí les presento la lista de los fármacos de un artículo publicado en 2022, o sea, de este año, en el que se aprecian los fármacos que están aprobados por FDA para el uso de anestesia intratecal o anestesia subaracnoidea. Y si bien existe esta indicación off-label de alguno de ellos y que puede favorecer, pues a lo mejor mejorar la técnica anestésica, tenemos que tener mucho cuidado en el uso de estos fármacos. ¿En qué punto tengo que tocar la llaga? En que hoy por hoy seguimos utilizando fármacos. Por ejemplo, dexmedetomidina, hay muchos compañeros que utilizan dexmedetomidina y la dexmedetomidina viene en un frasco de 200 microgramos. Para el espacio subaracnoideo utilizan dosis promedio 5 microgramos, pueden ser menores o más. Y entonces a veces me es difícil pensar que solamente extraen los 5 microgramos y desechan los 195 microgramos, ¿no? La realidad es que muchas veces se reutilizan fármacos y que eso puede ser otra cosa que favorezca la presencia de infecciones. Entonces son prácticas que debemos de evitar. Si bien el uso off-label de los fármacos también puede favorecer el crecimiento en algunas áreas, sí debemos tener mucho cuidado y mejorar sobre todo los procesos en el manejo de la esterilidad. En conclusión, pues necesitamos evaluar las necesidades de cada paciente, individualizar la técnica anestésica, realizar el lavado de manos de forma frecuente y recordar siempre los 5 momentos del lavado de manos. Utilizar el equipo completo de protección, incluyendo gorro, guantes, bata quirúrgica y cubrebocas bien posicionado, y darle el tiempo necesario a la técnica anestésica. Realizar el protocolo de manejo que incluya la correcta técnica de asepsia y antisepsia en anestesia regional, y realizar la técnica antiséptica correcta con las soluciones recomendadas, dejando actuar el tiempo pertinente y evitando al máximo los factores que incrementan el riesgo de infección. Usar los fármacos indicados en la vía correcta, evitar el uso y reuso de medicamentos cuya esterilidad no es confiable. Y sobre todo vigilar a los pacientes en el perioperatorio, incluso por llamada telefónica. Les agradezco el tiempo y la invitación a esta importante foro. Muchas gracias. Gracias. Ahí les recuerdo que hay chat interactivo en YouTube. Final. Muchas gracias, doctor Nava, y en un momento pasamos a la discusión después de los otros 2 temas.